desafíos tienen los países de la región frente a la necesidad de avanzar con el paradigma ambiental en este contexto de crisis económica que mencionábamos? La pregunta también primero. A ver, Andrés ya planteó un poco por encima cuál es el contexto internacional que tenemos en la agenda multilateral. Si uno ve el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay dos elementos que están claramente marcados, y es que el modelo de desarrollo que tenemos actualmente no nos va a llegar a resolver el problema del cambio climático, pero tampoco nos va a llevar a resolver otros problemas locales como contaminación doméstica, nacional, tanto atmosférica como de aire, como hídrica, y tampoco nos va a ayudar a mejorar los niveles de bienestar entendidos como una forma de vida donde todos tengamos acceso a un trabajo digno, ciertos medios de vida y en un ambiente sano. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de hecho, si uno hace análisis, probablemente ustedes sepan que hay 17 objetivos que han sido aprobados y 169 metas. Si uno hace un análisis de los objetivos que van a ser relevantes y que tienen más eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás con el resto, son crecimiento económico, igualdad, cambio de patrones de producción y consumo, y el siguiente es probablemente el 16, que es sociedades justas, con instituciones fuertes, y que habla precisamente de transparencia, acceso a la información, educación e involucramiento de todos los actores en el modelo de desarrollo. Ese es el modelo que los países están dotando en una forma voluntarista. Ahora, el Acuerdo de París básicamente lo que nos está diciendo es que tenemos que llegar a máximo 2 grados de temperatura, si no las cosas pueden ser complicadas para todos nosotros. ¿Qué significa eso? Bueno, pues eso puede significar que a mediados de esta centuria, en el 2050, tengamos que estar emitiendo, pues eventualmente, en función del crecimiento poblacional, 2 toneladas per cápita. La Argentina emite 10 ahora, América Latina está emitiendo 7,7, el mundo está en 6,7, lo que significa que el modelo, en términos de emisiones de cambio climático, tiene que cambiar radicalmente. No es un cambio marginal, no es una derivada del modelo que tenemos ahora, sino es un cambio sustancioso. Y ese cambio sustancioso, que significa que si Estados Unidos y la Unión Europea bajan sus emisiones en función de los compromisos que deberían adquirir y en función de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, y que China e India las mantienen, en el 2030 el resto del planeta tendría que emitir 0, porque ya no nos da. Entonces, lo que estamos hablando es realmente de cambios. Entonces, ahora voy a la palabra en contexto de crisis. Bueno, la región y América Latina es tradicionalmente buena en tener crisis cíclicas, así que tampoco es una novedad para las regiones. Hay un entrenamiento, hay un músculo. Lo sorprendente es que cuesta aprender de los errores. Es un problema no solo de la región, es un problema planetario. Entonces yo me pongo en el 2008. En el 2008 tuvimos una crisis mundial, empezó la crisis mundial. El PIB regional se tornó negativo. No solo el PIB de la Argentina o del Brasil, como va a ocurrir probablemente este año, sino todo el PIB regional era negativo. Y en el mundo también el PIB estaba negativo. En los países del sur de Europa, bueno, yo soy de España, también teníamos nuestros problemas. En general, todos tenían problemas fuertes de crecimiento. Estados Unidos, Asia, Europa.
¿Qué hicieron algunos países y qué hicieron otros en ese contexto de crisis? Bueno, en Estados Unidos acuñaron lo que se llamó el New Green Deal. Eso viene del Green Deal, que fue básicamente las políticas expansivas contra la crisis del crack del 29 en los años 30 del siglo pasado. ¿Okay? Entonces, la idea en Estados Unidos fue, bueno, dado que tenemos que reactivar la economía, empecemos a pensar en aquellos sectores que pueden reactivar, pero posicionarnos en sectores de mayor competitividad a futuro. Empezaron a invertir en temas de energías renovables, matriz energética, las conexiones y demás. ¿Qué hizo en paralelo la región? También hizo políticas expansivas, las típicas políticas expansivas monetarias, fiscales. ¿Qué hicieron otros países del sur de Europa, el mío, en España? Lo mismo. Ahora, ¿cómo eran esas políticas? Más de lo mismo. Es decir, sí, vamos a dar plata por aquí, expandir la demanda agregada de tal manera que salgamos de la crisis. El que tenía dinero, con dinero ahorrado, el que no se endeudaba y el que no, pues no la podía expandir todo lo que quisiera. ¿Qué hicieron en el otro lado del mundo, en un país que es más parecido a algunos de esta región de ingreso medio? Corea. El presidente de Corea hizo un plan para la inversión a 50, 60 años, donde estableció 600 proyectos en 10 sectores estratégicos, todos relacionados con temas de eficiencia, transporte sostenible, renovables, viviendas sostenibles, viviendas eficientes, con inversiones que eran del 2 al 3% del PIB sostenidas y con un objetivo de aumentar el empleo en esos sectores, el empleo de la economía agregada, en un 10%. ¿Y por qué están pensando así? Porque están pensando qué sectores son los que van a estar en la punta de la competitividad internacional a 20 o 30 años. China está haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la región? En ese mismo momento, si bien hubo políticas expansivas, hay casos contados con la mano en la región que iban en esa dirección. Los colegas uruguayos que invirtieron en temas de renovables, eso fue un progreso. Algunos países invirtieron en renovación del parque automotriz, Argentina lo hizo, pero algunos bien y otros no tan bien. Los que lo hicieron bien fue poniendo exigencias de eficiencia, de cilindrada, de emisiones, y los que lo hicieron bien básicamente recambiaron en la misma línea. Entonces la región no aprovechó esa coyuntura para decir, bueno, podemos renovar el transporte público, podemos renovar el sistema energético, podemos invertir en algunos sectores que van a ser estratégicos a largo plazo, y ahora tenemos una situación que es similar, venimos en la misma y tenemos la misma oportunidad. Entonces, si seguimos en lo mismo, vamos a obtener el mismo resultado. Si lo que nosotros empezamos es a pensar que Estados Unidos, Corea están buscando otra cosa, que los alemanes están pensando en la revolución industrial 4.0 con tecnologías de punta y todos los temas de las tecnologías de información y comunicaciones, y básicamente en tecnologías que van a reducir y generar sendas bajas en carbono, y nosotros no lo hacemos, lo que estamos haciendo es quedarnos más rezagados en esa brecha de productividad. Entonces, ese rezago se puede expandir con inversiones, pero si en la medida que todos los países no tienen el capital humano necesario o los recursos, la fuerza económica para hacerlo, todavía hay la oportunidad de renovar o coger la brecha que nosotros todavía tenemos de rezago de infraestructura o temas sociales, pero haciéndolo de una mejor manera. Entonces hay oportunidades. Gracias, Carlos. ¿Y cuál es la estrategia posible o deseable de los empresarios? ¿Cuál es la estrategia del sector para la necesidad de una economía diferente bajo un carbono? Estoy pensando. No, en realidad no hay una estrategia empresarial, hay diferentes sectores y actividades económicas que tienen más o menos sensibilidad y flexibilidad para poder aportar a un tipo de mejora en términos de emisiones de CO2. Por ejemplo, hay actividades y procesos industriales que son muy flexibles y es muy difícil mejorarlos, como puede ser el cirúrgico o el cementero. Pero hay otros procesos, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con transporte y logística, que nos da una posibilidad muy grande, como comentabas vos, de mejorar nuestra huella de carbono o nuestra huella ambiental.
Pero yo creo en realidad que lo que mueve la aguja no es las estrategias corporativas. Las estrategias corporativas lo que tienen son muy visibles, son llamativas, ¿no? Hacer una huella de carbono, mostrar un caso empresario, pero en realidad si uno los junta a todos realmente no hay escala, no tienen escala. Lo que realmente genera escala son las políticas públicas. Lo que le da escala a una acción empresarial, por más que sea una acción colectiva en el sector, es la presencia del Estado. O sea, en la medida en que no tengamos primero una política pública o políticas públicas en temas ambientales y segundo, una verdadera articulación entre lo público y lo privado, no vamos a estar ante soluciones de magnitud que son las que se precisan para justamente hablar de una economía que de empezar ya dentro de 3-4 años vamos a tener que llegar a emisiones neta cero o negativa. ¿Cómo se prepara el mundo laboral, Pablo? Bueno, primero quería agradecer la participación en este panel, sobre todo teniendo en cuenta que vengo a representar al movimiento sindical, particularmente a la CGT de la República Argentina, bueno, a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, a Daniel, Sergio. Y me parece muy interesante, más que nada, teniendo en cuenta esta crisis que estamos transitando. Yo creo que es una crisis mundial, creo que es una crisis ética, es una crisis ideológica. Lo que nosotros tenemos que cambiar es mucho más profundo, tenemos que cambiar como sociedad, tenemos que cambiar nuestros patrones de consumo. Y nosotros durante todo el impulso que fuimos dando desde la Confederación Sindical Internacional, la Confederación Sindical de las Américas, en las diferentes COPs que se fueron dando, en el marco de la Convención de Cambio Climático, nosotros fuimos puliendo y llevando adelante y conformando un concepto que agrupa o resume lo que nosotros creemos que es fundamental para el movimiento obrero internacional, que es el concepto de transición justa. Yo no sé si ustedes lo han escuchado. Explícalo brevemente. Sí, bueno, el concepto es un marco conceptual en el cual nosotros consideramos que se tiene que tener en cuenta al trabajador, principalmente en esto que estábamos hablando de la intervención de políticas públicas, que pueda fortalecer el aporte que puede dar el movimiento obrero y el trabajador a estas nuevas políticas públicas, pero principalmente que no sea la variable de ajuste el trabajador en estas nuevas promociones de incentivos a estas estrategias ambientales que a veces descuidan la participación del trabajador en esta estrategia de poder transformar algunas industrias que son agresivas con el medio ambiente. Y yo creo que también es importante recalcar en este sentido, sobre todo en esta época de crisis, preguntarnos cuál es el modelo de desarrollo que nosotros queremos. Modelo de desarrollo regional, vamos a hablar del modelo de desarrollo regional, o sea, si nosotros queremos seguir impulsando este modelo extractivista de commodities primarias para exportación, o realmente queremos desarrollar un modelo de manufacturas con mayor valor agregado, competitivo, regional y con desarrollo tecnológico de la región, y dándole el lugar necesario en esta transición a los trabajadores para poder establecer este nuevo modelo de desarrollo. Yo creo que vamos en el buen camino. Yo creo que regionalmente, como países en vías de desarrollo, lo tenemos que pensar en mediano y largo plazo. O sea, las estrategias ambientales se tienen que pensar en ese horizonte. Y eso a veces es complicado porque, y ahora lo traigo más a la tierra, la principal preocupación de un trabajador es el salario. Yo a un trabajador le puedo explicar el cambio climático, que necesitamos bajar las emisiones, que es el apocalipsis está acá nomás, pero el tipo está pensando en llevar la comida a su casa. Por eso el concepto principal que nosotros manejamos a través de este marco de transición justa tiene que ver con un punto central, que es el trabajo decente. El trabajo decente para nosotros es la punta de lanza del movimiento obrero. El trabajo decente involucra un salario digno. El trabajo decente involucra la salud y seguridad en el trabajo. Que el trabajador que está expuesto a sustancias nocivas o a un entorno, un medio ambiente de trabajo que puede ser agresivo, pueda volver a su casa como entró al puesto de trabajo. Y esto también impacta no solo en el medio ambiente de trabajo, sino en el medio ambiente de la fábrica o en el medio ambiente local, regional, comunal.
Por eso nosotros cuando hablamos de movimiento obrero también nos tenemos que hacer referencia a los diferentes movimientos sociales con los cuales trabajamos muchos en las diferentes oportunidades, sobre todo en el marco de la convención. Si ustedes ven cuando se hacen movilizaciones, y disculpen la palabra cuando hay quilombo, para presionar a los gobiernos, para que se tomen medidas, para que los actores sociales sean escuchados, bueno, ahí está el movimiento sindical. Ahí están los pueblos originarios, ahí están las prerrogativas que nosotros entendemos como fortalecer el diálogo y la preeminencia de cuáles son los discursos de aquellos sectores sociales que a veces no son escuchados. Por eso promovemos este tipo de diálogo, de poder estar conversando acá con parte de la representación empresarial. Lo que quiero preguntar es, Sebastián, por ejemplo, en el caso de la industria, ¿cómo va a afrontar este nuevo paradigma que dice tenemos que ser más austeros? Nosotros los ciudadanos tenemos que consumir de otro modo, tenemos que comprar una remera que en lo posible nos dure un poco más. Y ustedes que se han pasado diciendo necesitamos producir más cada año, necesitamos hacerlo mejor y captar nuevos mercados y vender más. ¿Cómo se paran frente a esa realidad que está indicando que hay que ir para otro lado y que el éxito no es vender más? Bueno, claramente hay que, primero, dijiste la palabra, hay que redefinir qué entendemos por éxito, ¿sí? Tenemos una matriz de éxito o fracaso basado en la adquisición material. Esto se da hasta en niveles educativos bajos, hasta cuestiones hasta propagandísticas y publicitarias. Por lo general hay un desacople a nivel de estudios internacionales. Incluso la misma persona que hizo el índice de competitividad hizo un índice digamos, de calidad de vida, donde te muestra que es verdad, que la calidad de vida va de la mano con el crecimiento del PBI hasta cierto punto. Cuando llega más o menos a $6.000, $7.000 per cápita, empieza a subir el PBI per cápita, pero la felicidad o el bienestar o la calidad de vida se empieza a mesetar. Creo que ahí, ese gap es en donde se puede trabajar, donde puede haber un sacrificio del consumo innecesario por un lado y salir de la locura de lo que llama el consumo bulímico, el consumo de lo no necesario. Pero requiere, por un lado, de un cambio cultural y por otro lado también de una señal de precios. O sea, vivimos un mundo que está completamente subsidiado. El mundo está subsidiado. Esto no es la electricidad que en Capital Federal, digamos, ¿no? El mundo está subsidiado. Se calcula que entre 16 y 30 trillones de dólares nuestros servicios ecosistémicos nos están prestando algún tipo de servicio y no está siendo recompensado. ¿Sí? En Costa Rica, por ejemplo, el productor de arroz no paga por el agua. ¿Sí? Si pagase $1 por metro cúbico de agua, el precio se multiplicaría por 4, estaría fuera del mercado. Es decir, que a la medida en que se empiecen a internalizar estos costos que tienen que ver con lo ambiental y lo social, vamos a tener verdaderas señales de precios que nos van a reflejar costos reales, beneficios reales, ¿sí? Y eso va a generar un consumo no solamente responsable, sino que tenga que ver más con el valor que con el precio. Estamos en un mundo donde valor y precio son lo mismo y no son lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, el agua tiene un precio bajo y un valor altísimo. Por eso hay que converger entre la curva de valor y precio para empezar a ser eficientes y eficientes, sobre todo en el consumo y en la demanda de bienes y servicios que son altamente dependientes de los sistemas o directamente de los recursos naturales. Esos subsidios, Carlos, que menciona Sebastián en el mundo entero, hablan claramente de una economía amañada, de una economía que está desvirtuada y que podríamos hacer un gran listado de justamente esas falencias. ¿Cuál es el camino real hacia una nueva economía o cuáles son los puntos que debiéramos tener en cuenta que sí van a cambiar en la economía real o que debiéramos empujar para que cambien? Me ha hecho gracia alguno de los comentarios de mi colega, porque yo recuerdo en los libros de economía hace unos 30 años el agua era considerado como un bien libre, es aquel que no tiene precio, era un ejemplo, ¿verdad? No tiene precio. Y era esa separación entre el valor y el precio. Bueno, igual que la tasa libre de riesgo de los bonos soberanos. Exacto. Entonces, hay un tema cultural que efectivamente, como bien ha dicho, hay que cambiar. El tema de
los precios relativos y el papel del Estado en marcar esas señales es fundamental. Hasta ahora esos precios relativos, de hecho hay un documento, hay un artículo en el libro que está aquí, que acaba de lanzar la FAO, muy bueno, que analiza los gastos del presupuesto de la nación relativos a cambio climático, los positivos y los que van en contra. Pues por cada dólar positivo hay 23 en contra. Con independencia de si está bien calculado arriba o abajo, eso te da las señales de estoy apoyando sectores, no sé, como hidrocarburos, subsidiando, cambiando esos precios relativos en contra de aquellos que van a favor de proteger el cambio climático. Pero además, esos subsidios normalmente están descontextualizados de lo que son las externalidades ambientales, es decir, son subsidios económicos básicos, ni siquiera estamos hablando de internalizar esas externalidades sociales o ambientales. Si eso cambiase seriamente de todos los países, eso evidenciaría un nuevo cambio de dirección en qué sectores son ganadores y perdedores. Y de hecho el problema está en que esos cambios obviamente van a hacer que ciertos sectores que ahora ganan mucho no ganen tanto y otros que ganan nada empiecen a ganar. Y eso afecta a distintos actores, tanto capital como trabajo. Entonces, probablemente, como decía mi colega, como siempre el ambiente y los trabajadores suelen ser variables de ajuste, eso es obviamente lo que hay que evitar, pero esa señal de precios es fundamental, cosa que no se hizo tampoco en la pasada crisis ni en la región ni en otros países, y después favorecer ese impulso del sector público, que lo puede hacer no solo a través de materia de regulación, sino las políticas de compras públicas, hay un montón de inversión pública, puede dar esas señales poderosas que cambien el perfil, que además generan empleo. Entonces hay esas señales, pero como bien decía, tienen que ser concertadas y a nivel planetario. Y el problema que tiene el Acuerdo de París es que los compromisos son de todos los países, pero en realidad son sobre la base en nuestros países de acuerdos voluntarios, muchos sobre tendencias proyectadas que son una senda base bastante negativa, por así decirlo, y que en realidad imponen redistribuciones internas, son compromisos muy hacia adentro, no son tan concertados a nivel global. Y eso va a hacer que no haya cosas como antaño se hablaban de incluso sectores, como te mencionabas tú, de las cementeras, que tuviesen los mismos controles en todos los sitios para que no hubiese esa competencia laboral o ambiental que haga que se desplacen los distintos actores. Entonces tiene que haber esa coordinación desde la región por sus características específicas de dependencia de recursos naturales, pero después a nivel internacional. Sí, una acotación también. Fíjate que la tecnología más eficiente, y valga la redundancia, para mitigar el cambio climático es justamente la eficiencia. Y está hecho a mano, no hay que descubrir nada, no hay que ir a la NASA, nada, es eficiencia. No somos eficientes, ¿por qué? Porque está subsidiada la mayoría de la demanda de recursos naturales. Nosotros, y volviendo al término de transición justa, nosotros pudimos, a partir de mucho trabajo, poder establecer el término de transición justa en el preámbulo del acuerdo, que para nosotros fue un logro a medias, porque en principio la intención durante las negociaciones es que formar parte del cuerpo operativo del acuerdo, que no sucedió, porque hubo mucho lobby por parte de países desarrollados que todavía, y este es un tema, todavía no entendían el concepto de transición justa, quién lo iba a financiar, quiénes iban a hacerse cargo de esta particularidad y cómo iba a impactar en las estrategias o en las medidas económicas de cada uno de los países o de las partes involucradas. Pero particularmente hacer hincapié en cuáles fueron nuestras tres demandas principales, como resumen de lo que fue el último Acuerdo de París. Primero, mayor ambición, y me hago eco de lo que dijo acá el colega, mayor ambición a nivel global. Consideramos que todavía, y reivindicamos, aunque haya todavía mucha discusión en eso, el tema de la deuda climática. Nosotros creemos que el mayor esfuerzo, como lo dice la naturaleza y el espíritu de la Convención, lo tienen que hacer los países desarrollados. ¿De qué manera pueden hacerlo? Bueno, también asistiendo de manera a través de aportes tecnológicos, de ayuda, de capacidades a los países en vía de desarrollo. También, bueno, el tema de la implementación de este concepto de la transición justa, y fundamentalmente el tema de la financiación, ¿no?
poder operativizar el Fondo Verde para el Clima y garantizar aquellas promesas de los fondos de aquellos países que se comprometieron a poder invertir con un nivel y un volumen dinerario mucho mayor al que se requiere para hacer frente a esto que es poder combatir el cambio climático en general, que creo que es una de las preocupaciones fundamentales y mayores, ¿no?